Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 19 de mayo de 2025. Voy con los saludos por orden alfabético. Martín Bueno, buenos días. Buen día, Emiliano. Miguel Fernández Galeano, a quien reencontramos después de varios años. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, un gusto estar aquí. Gracias por aceptar de nuevo la invitación. Sigo con Patricia González. ¿Cómo te va, Un Patricia? gusto, buen día. ¿Cómo te dicen? Pato, ¿no? Pata. Pata. Sí, mayormente. Me convertí en pata cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y éramos 3 Patricias en la misma oficina. Y me dijeron, tú te llamarás Pata. Ya está. Bueno, acá le decimos Patricia, todavía son muy formales, preferimos no ir por los apodos. Martín Moraes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Tú tenés algún apodo? Preto. Preto. Negro en portugués. Ah, porque sos de la frontera, claro, de allá de Rivera. Sí, así me dicen mis amigos. Mirá de lo que nos enteramos. Martín, ¿tenés apodo? No. Muy aburrido lo mío. ¿Y Miguel? Sí, sustituyó mi nombre, Colorado. Colorado. Se me borraron las rayas, pero era pelirrojo y... Pero yo te conocí por Colorado y ya con ganas, ¿eh? Por eso te digo, pero sustituyó mi nombre. Una vez en el Consejo de Facultad decían el bachiller Colorado, o sea que de verdad que... Y tengo otro cuento interesantísimo, breve, que es el día que entré a la Intendencia, la señora que manejaba el ascensor me dice, doctor, ¿cómo nos van a tratar? Digo, ¿por qué me dice eso? ¿Qué pasa? Dice, no, porque dice que usted es el único Colorado de este gobierno. Muy buena esa historia. Bueno, vamos a un primer tema de los 2 políticos que tenemos para discutir con ustedes. El Frente Amplio confirmó este sábado un resultado histórico en Lavalleja, con una diferencia de apenas 95 votos. Después del conteo de los sufragios observados, la coalición de izquierda se impuso sobre el Partido Nacional y Daniel Ximénez, un reconocido cirujano, figura respetada en la comunidad, será el nuevo intendente de ese departamento. En medio de la celebración, Ximénez agradecía de esta forma a quienes lo respaldaron. Este triunfo no es solamente de los votantes frente amplistas, porque nos acompañaron en la elección ciudadanos de Lavalleja, vecinos de Lavalleja de todos los partidos, y eso nos aumenta la responsabilidad y también nos aumenta el orgullo que tenemos de poder haber convocado a ciudadanos de otros partidos. Este resultado fue festejado por toda la dirigencia del Frente Amplio, no solo porque pone fin a 35 años de hegemonía blanca en Lavalleja, sino porque le permite al oficialismo controlar 4 intendencias, ya que en estos comicios mantuvo Montevideo y Canelones, perdió Salto, pero recuperó Río Negro y por primera vez logró Lavalleja. Las repercusiones van más allá del Frente, por supuesto. El Partido Nacional está haciendo su propia autocrítica, pero además hay declaraciones desde el Partido Colorado. Felipe Schipani, diputado, expresó su preocupación por la votación en Lavalleja y también por la de Río Negro. Para este legislador, estos resultados habrían sido diferentes si los partidos se hubiesen presentado como coalición republicana en esas zonas del país. Y después agregó, en 2030 habrá coalición en los 19 departamentos o en ninguno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué significa este cambio para Lavalleja y para el mapa político nacional? ¿Quién empieza? Levante la mano. Va Miguel. Vamos arriba, por edad. Por edad. Por Colorado. Por Colorado también. No, yo creo que se tiende a decir que hay un problema principal, que eran los que no gana el Frente por sus méritos, sino por los problemas que tenía el Partido Nacional. Y me parece que esa lectura no hay que hacerla. En todo caso, los problemas del Partido Nacional serán una parte del análisis, pero no lo explican todo. Yo me gustaría ver este tema de este resultado en clave de qué significa desde el punto de vista de la política. A ver. ¿Qué lectura nos da desde el punto de vista de la política? Y la lectura que nos da es que hay algunas cosas que, si se logra colocarlas bien, con cercanía, con empatía, como problemas, de alguna manera se puede generar una opción. Jiménez dijo en el acto una cosa que yo me habían comentado que le había dicho, no la vi en los medios escritos. Dijo que se acabó aquello de que dijo que había una dictadura electoral. Dictadura electoral, me parece una cosa como muy fuerte. Se acabó la idea de que hay que votar por cargos, de que hay que votar. Entonces, no solo el tema del prebendarismo o el clientelismo, es la idea de culturalmente qué significa ir contra el poder.
Y eso es un tema para mí de una enorme importancia, y yo creo que hubo una propuesta ligada al ingreso por concurso y por sorteo, una propuesta de gabinete paritario, una cantidad de cosas que van entrando, van formando parte de un discurso que en el interior capaz que no siempre se hace. Yo creo que una de las virtudes que tiene la candidatura de Jiménez fue la de hacer una propuesta de alternativa con los pies en la realidad de La Valleja. Una realidad que capaz que no conocemos todos, que tenemos que ir a buscarla, pero que recoge esa combinación entre cercanía personal, que la tiene Daniel, conocimiento de la realidad y una propuesta. Y eso no es contradictorio con una propuesta alternativa, rupturista, porque, y termino con esto, porque sé que tenemos que ser breve, toda la vida los conflictos en los partidos tradicionales son el mecanismo que alimenta la votación. Los conflictos paradójicamente no son los que generan un problema. Muchas veces es la disputa dentro del Partido Nacional la que alimenta una buena votación. Y Jiménez le gana a la diputada del departamento y al intendente en una cultura donde las reelecciones son la norma. Entonces, lo que para mí aquí hay un triunfo de la política, que se tendrá que confirmar en la gestión de Daniel, pero ese triunfo de la política es empezar a ver de una manera diferente cómo encarar, y creo que es una lección para todo el Frente Amplio en todo el país. Martín, tú desde Filas Blancas, ¿qué lectura haces? Nada, estaba repasando un poco, charlando con algunos compañeros, pensando en si esto de hecho se veía venir, y creo que por lo pronto sí, porque veíamos un panorama de cierta forma desfavorable al Partido Nacional, no por la acumulación histórica de elecciones que tiene desde la vuelta a la democracia hacia acá, sino por un acúmulo de descontentos y de errores que quizás sean tanto políticos como humanos en la dirigencia nacionalista. Que esto lo que nos demuestra nuevamente es que, y en La Valleja además, siempre que el Partido Nacional ha ido desunido, tanto políticamente como de forma humana, ha perdido. Le pasó al Partido Nacional en La Valleja previo al 58, por ejemplo, y le vuelve a pasar ahora, en donde notamos una acumulación de distintas rispideces y de idas y vueltas dirigenciales que terminan por no lograr satisfacer en su oferta electoral tanto a la dirigencia nacionalista como al electorado. Yo, de verdad, a Daniel, que lo venía escuchando hoy más temprano, y al Frente Amplio en La Valleja, lo felicito. Porque nadie pierde solamente por eso y nadie pierde solamente por su condición propia. También tiene que haber un trabajo de acumulación positiva del otro lado, que por lo menos lo que logra hacer es poner en agenda pública esa cantidad de connotaciones negativas para que la gente pueda sopesarlo a la hora de evaluar. Y creo que ahí hubo un buen trabajo del Frente Amplio en La Valleja. Hubo un buen trabajo desde el punto de vista humano en la propuesta de su candidato, que me parece que fue una decisión acertada también. Es decir, yo no creo que este resultado sea solamente porque lo pierde el Partido Nacional, también lo gana el Frente Amplio y es justo reconocerlo. Y en el triunfo del Frente Amplio juega un papel importante el candidato, ¿no? A quien el Frente Amplio va a buscar. Y yo creo que había sido 2 veces candidato, había tenido buenos números, pero en las 2 oportunidades había perdido frente a Adriana Peña. En 2020 no se presentó, no fue candidato, él lo explicó en el reportaje, estaba de algún modo fatigado, incluso por la tarea que le había tocado como presidente del Frente Amplio Departamental, que lo había abrumado un poco, optó por no ser postulante, y ahora lo fueron a buscar porque el Frente entendía que ahí tenían un valor que podía capitalizar esa coyuntura que se estaba dando, ¿no? Y entiendo que ahí nuevamente vuelve a tomar vigencia lo que decía hace un ratito, la calidad humana. Cuando lo confrontamos más allá de los proyectos políticos, yo estoy seguro que el Partido Nacional en La Valleja tiene un proyecto político para La Valleja, así como el Frente Amplio tiene un proyecto político para ese departamento. Creo que hubo una gran diferencia humana en el trato entre la dirigencia nacionalista de La Valleja y la presentación de un candidato con profundo vínculo humano para con la ciudadanía. Creo que eso, por un lado. Después, creo que esta elección le da
muchísima vida el Frente Amplio en esta elección. Toda esta mística del conteo tardío, una victoria ajustada por 95 votos, en una elección en donde con Fernando Pereira a la cabeza le erran a una gran cantidad de pronósticos, pierden en San José, pierden en Rocha, pierden en Salto. Ahí empezamos a ver que esta elección le da cierto tipo de vida al Frente Amplio. Se sonríe Patricia, se sonríe Miguel. No, me deja helada, pero bueno, está terminando de hablar. Bueno, es que, a ver, yo me imagino a dónde es que va Hay que Martín. contrarrestar. Va eso de que el Frente logra 4 intendencias, ¿no? Logra 4, pese a que pierde Salto. Y en ese logra 4 intendencias, rompe con una tendencia histórica en donde en Uruguay el partido que logra el gobierno nacional siempre logra un gobierno departamental más. Sí. Y lo cierto es que en esta elección nosotros no jugábamos solamente por la intendencia de la Valleja. Eso que si no lo puede, no se puede probar. Es la primera vez que gana el Frente Amplio de la vuelta a la democracia aumenta, y tiene la menor cantidad de gobiernos departamentales. Tata, pero lo que digo es, eso en los últimos 25 años no es así. Capaz el Frente Amplio lo explica que no han ganado lo suficiente, pero no es así. Yo creo que no se pueden explicar estas cosas con un conteo de intendencia, porque la magnitud de las intendencias es diferente. Yo creo que sí, fíjate, se puede hacer ese cálculo también. Ojo, perdió Salto, que son más de 100.000 habitantes, sí. Ganó Río Negro y La Valleja, que con suerte compensan aquella población. Pero yo creo que no, yo personalmente no me afilio a la idea de pensar la política así, me afilio más a la idea de ver por qué se gana y se pierde en cada lugar, y agrego que el problema principal que probablemente tuvieron Blanco fue el problema de la gestión. Yo creo que la última gestión, con mala gestión, es muy difícil. Por eso que cuando se analiza Montevideo hay muchos problemas de la gestión, se dijo, pero hay algunas cosas que están acumuladas de la gestión que están. Yo creo que acá se dilapidó, se optó por la soberbia, y cada vez más la gente va descreyendo de la política. Entonces yo creo que no es un problema de cuentas, no es un problema de quién gana y quién pierde, es un problema de qué mensaje llega. Ahora lo tiene que confirmar Daniel, de verdad que yo sé que gestionar un departamento pequeño y hay unas cuantas ideas. Agarró el programa y tomó temas como el turismo para decir vamos a trabajar en el turismo y vamos a dar trabajo. Tomó el tema de se acabó el preventarismo y la entrada por concurso, vamos a hacer allá ley o sin ley, y tomó el tema de iniciativas para dar trabajo. Eso es la política. Lo demás son especulaciones. Bueno, seguimos. ¿Quién va ahora? ¿Martín? Sí, ¿quiere Pato? ¿A vos? Sí. Ya habló Martín, ahora le toca al otro. Bueno, pues yo. Yo no conozco la realidad de La Valleja, no conozco la interna, no conozco la política, lo que sucede en La Valleja, por lo cual tengo una mirada generalista, diríamos, por lo cual lo que lo voy a decir es en términos generales. Yo creo que haya ganado el Frente Amplio en La Valleja es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque había 35 años de un partido político en el poder, y la naturaleza humana y el poder a largo plazo genera un montón de efectos secundarios negativos. Siempre, en cualquier humano, con cualquier poder. Y acá tenés una misma colectividad que hace 35 años gobernaba, por lo cual, y por eso es linda la democracia y la república, porque permite el cambio. Y cada vez que hay un recambio, se refresca, se cambian prácticas, pasan cosas. Pasan cosas en general bueno. Y el poder y la permanencia durante tantos años yo creo que genera comodidad. La palabra comodidad es nefasta. Peor, desidia, naturalización de cosas. Se naturalizan cosas desde la frase de porque siempre se hizo así a otras cosas peores. En el interior a veces se naturaliza la prebenda, como algo sin importar el partido político. Es bueno, ya hemos tenido varios casos de eso. Se naturaliza el sentimiento muchas veces de impunidad, no en el sentido jurídico, de impunidad en el sentido de acá somos los dueños del pueblo. Y lo hacemos, y es más, uno cuando ve un poco la historia de lo que pasó en La Valleja antes, parecía como que acá ganamos, por lo cual los líos son nuestros, pero vamos a ganar igual. En ese sentimiento de impunidad. Entonces creo que
que cambie el color político es bueno, le hace bien a la democracia, le hace bien a las instituciones, y es una buena noticia. Sobre si gestionaba bien o mal a Lavalleja, la verdad no lo conozco, no lo sé, tampoco sé. Y lo otro que me parece relevante, que creo que se dieron las dos cosas, un poco de hartazgo, seguramente de la población, y que el Frente Amplio consiguió flor de candidato. O sea, yo no conozco al candidato, lo he escuchado en estos días, pero parecería... en términos políticos del checklist político, cuando querés un candidato, consiguió flor de candidato. Y ganó. Y otro dato que es relevante, que el Partido Colorado, o sea, por un motivo o por otro, yo no sé cómo fue, no fue junto y no votó a los blancos. Se quedó quieto. Y no votó tan mal, o sea, para el resultado, obviamente que votó horrible, pero para el resultado de la elección era absolutamente determinante, pero resolvió quedarse quieto, y hay algunos ciudadanos que se sienten colorados que resolvieron no votar al Partido Nacional, ni siquiera 100, porque con 100 ya era suficiente, ¿no? Doy los números así, en resumen. El Frente Amplio tuvo 38,58% de los votos, el Partido Nacional 38,37, ¿no? Esa diferencia mínima de la que hemos hablado, y el Partido Colorado tuvo 11,32%. Más, debe ser de los departamentos del interior que votó mejor el Partido Colorado, 11%. Y bueno, y ese 11% resolvió quedarse, diríamos, quieto, y ni siquiera un 1% de ahí fue al Partido Nacional. Por algo será también. Entonces creo que creo que es bueno para la democracia, como dije. Patricia. Bien, varias cosas. Recomiendo mucho la entrevista, me pareció muy buena. Me parece que está bueno además conocer a los candidatos que conocemos poco desde la política centralista montevideana, los candidatos del interior. Me parece que hay un montón de gente interesante, no solo el Frente Amplio, que gente por ahí que nos queda más cercana a nosotros. Me parece que es un buen ejercicio para entender la política en tanto un ejercicio nacional, ¿verdad? Y no solo montevideano. Anoto que tiene 59 años y que estaba planificando empezar el retiro de su profesión de médico cirujano, ¿no? Iba a empezar a aflojar. Las imágenes de ayer de que le pusieron una alfombra roja saliendo del quirófano y le dijeron que efectivamente era intendente, me pareció maravilloso también. Con su esposa estaban armando un plan incluso para mudarse de Lavalleja a otro lugar más tranquilo, a la playa. Bueno, a fines del año pasado viene el Frente Amplio y dice: Daniel, te necesitamos, esta es la coyuntura, tú que tenés antecedentes, podés ser el ganador. Bueno, y ahí voy como a un primer punto. Me parece que hay, en cosas de nosotros y la interna y el Frente Amplio, hay algo clave, que es que hay que tener buenos candidatos para ganar, y es una cosa súper costosa decirle a la gente, pero sería muy bueno que cada uno de nosotros pudiera hacerse preguntas sobre si uno es un candidato que puede ganar o no. Y esto es un debate que tienen los partidos adentro de las orgánicas, porque hay gente que es muy valiosa en otras cosas para la orgánica. Yo no creo en la centralidad, yo no creo en la lógica de que el intendente o el candidato es el que tiene todo el poder. Pienso más en una cosa estructural, donde hay personas que tienen poderes distintos y existen contrapesos. Pero hay algo que se tiene o que no se tiene que hace que a uno le vaya mejor o peor en una elección. Es así, en el interior eso pasa de esa manera, en Montevideo también, en todas las elecciones en el mundo pasa así, está más que estudiado en la política, y me parece que si realmente el objetivo del Frente Amplio fuera ganar la mayor cantidad de intendencias en el interior, deberíamos prestarle un poco más de atención a las condiciones que tienen los candidatos en tanto tales para ganar adentro de las internas de la orgánica. Me parece que ahí hay un gran planteo, porque era un buen candidato, y era un candidato, y lo decía él, pero lo escuché muchas veces, capaz de juntar votos de otra gente que dice: yo no votaría el Frente Amplio, pero lo votaría él. Y bueno, así se ganan las elecciones. Eso me parece un primer gran punto. Sí, contaba que incluso se formó una agrupación de blancos y colorados. No hay otra forma de ganar la elección en un lugar donde hace miles de años que gobierna otro partido. O sea, que haya gente de ese otro partido que te vote a vos. Entonces, para eso tenés que ser lo suficientemente amplio, por lo menos para empezar a abrir la puerta. Capaz que dentro de 5 años o 10 años, si el Frente Amplio sigue ganando, podemos decir, bueno, el contexto cambia. Pero me parece que hay un planteo ahí sobre la estrategia. Lo segundo es el contexto y la oportunidad. Yo creo que vos te marcás el objetivo. Yo no voy a hablar del Partido Nacional, primero porque sé poco y segundo porque me parece mucho menos interesante. Interesante en el análisis para mí, ¿no? En este momento sobre lo que
me interesa hablar, que es hay un contexto de una oportunidad donde a veces el otro está fraccionado y tenés mejores condiciones para ganar. Ahí voy a decir una cosa que en un momento escuché decir a Fernando Pereira, me pareció revelador acá, reivindicando a mi presidente después del planteo de mi contertulio, que es que para uno ganar una elección tiene que considerar que puede ganar. Es imposible ganar si vos decís, no, nosotros acá en el departamento no vamos a ganar nunca. Nosotros salimos a hacer el Frente Te Escucha por el interior y había mucha gente en las reuniones, ¿no? Más de la orgánica, que debe pasar en otros lugares, ¿no? O pienso, por ejemplo, el Partido Nacional de Montevideo, decir, no, acá nunca va a ganar el Frente Amplio. Bueno, amigo, lo primero que hay que hacer para ganar es creer que uno puede ganar. Entonces, para creer que uno puede ganar, también tiene que enunciar la posibilidad de armar una estrategia con un objetivo para ganar, porque si no, no se puede ganar. Y me parece que en eso sí, el Frente Amplio dio una vuelta de tuerca. Creo que también hay un proceso de trabajo con el interior que nosotros tenemos que sostener y fortalecer. Creo que en este periodo electoral, en este periodo interelectoral, el Frente Amplio trabajó muchísimo en el interior, viajamos mucho, hicimos el Frente Te Escucha, escuchamos a la gente, hicimos planteos concretos para los departamentos, llegamos a ganar 4 departamentos, tendríamos que ganar más, sí, claro, 19 queremos ganar nosotros, porque por algo tenemos un partido político que tiene vocación de ganar elecciones. Ahora, hay un trabajo más profundo para hacer en un montón de departamentos y me parece que hay aprendizajes que tomar de los lugares en los que nos va bien, y no solamente pensar también, y voy a decir una última cosa, en la forma de construcción de poder en los departamentos. Yo creo que el proceso, él fue presidente de la departamental, es una persona que viene de la orgánica, que entiende cómo funciona el Frente Amplio, pero me parece que también en esto de la construcción del poder tenemos que pensar un poco más, y el Frente tiene un desafío para pensar cómo se construyen propuestas locales. Él hoy hizo un planteo que me pareció súper interesante, es decir, nosotros queremos que el departamento se desarrolle, y el desarrollo hay que ir a buscarlo. No hay que sentarse a esperar que alguien te venga a proponer, a ver cuáles son tus fuentes de empleo, qué te va a servir a vos. Bueno, cuáles son las potencialidades que tenés en el departamento y cómo lo salís a buscar. Me parece que ahí hay una puerta y un puente súper interesante para empezar a construir. Martín, lo que te contestaba recién Patricia a propósito de tu crítica a Fernando Pereira. No, eso me parece bien. Me parece que no es más que la vocación de un partido que tiene orgánica en los 19 departamentos. Salir a ganar 19 elecciones me parece genial, por lo menos desde lo discursivo. Después desde la realidad, el gran ganador en esta elección es el Partido Nacional, que gana 14 de 19 gobiernos departamentales y 96 de 136 gobiernos municipales. Eso simplemente como acote. El gran ganador de esta elección es el Partido Nacional. Después que toda la mística de la prensa esté girando en torno a una victoria electoral por 95 votos, me parece como y que es histórica la victoria, sí, por supuesto, pero súper exagerado al fin y al cabo. Y después había algo... Ella se sonríe. Ya es de costumbre este ejercicio. Siento tu dolor ahí, pero... Es de costumbre ejercicio, perdón. Además con Pata. Que para los que no lo ven por streaming, porque a veces además no se enfoca Pata cuando está hablando de otro, hace unas caras que son espectaculares. Pero eso se puede. O sea, en la etiqueta se puede, no se puede cortar, pero hacer caras se puede. Sí. Bueno, y nada, y otra cosa que me surgía a raíz de lo que decía Martín, en función de cómo votaba el Partido Colorado, y que también me llamó muchísimo la atención de las declaraciones de Schifani el otro día, en donde hacía una afirmación del estilo, para 2030 habrá coalición en los 19 departamentos o no habrá en ninguno. Y eso para mí parte de dos interpretaciones equivocadas. Él usaba en parte el ejemplo de la elección en La Valleja. Yo creo que los votantes del Partido Colorado en La Valleja sabían que estaban votando al Partido Colorado como una opción de oposición al Partido Nacional en términos departamentales. Y creer que con coalición se podría ganar o no, para mí es subestimar al electorado. Que el electorado por 95 votos sí o no, pero decidió que gane el Frente Amplio. Y eso es 100% legítimo. Creer que con otra herramienta el electorado iba a cambiar de opinión, me parece un poco de subestimación de la capacidad de la gente para elegir en función de sus opciones. Porque además vimos otro fenómeno en esta elección, y es que mucha gente votó solamente al gobierno municipal y no votó al gobierno departamental. Sí. Otra de las formas de protesta en La Valleja, sobre todo de votantes blancos,
fue no poner la papeleta para la intendencia, ¿no? Votar solo a municipios, ¿no? Yo creo que primero eso, las señales fueron suficientes como para entender que, independientemente del mecanismo, mucha gente votó una opción de o dos opciones de oposición al Partido Nacional. No hay que subestimarlo. Y lo segundo es que esta afirmación de habrá en 19 o no habrá en ninguno es un poco de no entender la naturaleza del Partido Nacional en los departamentos. Y es tan sencillo cuanto entender que el Partido Nacional cree en la autonomía departamental y la coalición republicana va a existir en tantos departamentos en cuanto los compañeros, tanto dirigentes como militantes, como votantes de esos departamentos, entiendan que la herramienta tenga que estar. Y eso no lo va a definir ningún dirigente desde Montevideo, lo define cada una de las realidades departamentales y es un análisis que le cabe a cada uno de los departamentos y a sus órganos que son 100% soberanos, los órganos del partido en cada uno de los 19 departamentos. ¿Qué decía Sí, Miguel? yo decía que yo creo que todas las lecturas que traten de decir quién gana una elección departamental a nivel nacional, o sea, cómo traducir los resultados electorales departamentales a un resultado político global, es complicado, porque entre otras cosas en el propio análisis que hace Martín, toma en cuenta cosas que son contradictorias con la idea de quién gana y quién pierde en esa globalidad. Yo creo que lo primero que hay que asumir es que las elecciones departamentales es una obviedad, pero lo voy a decir, las obviedades a veces las perdemos en el fondo un montón de análisis, son elecciones diferentes a una elección en la disputa por el gobierno nacional. Son elecciones diferentes por definición. En segundo lugar, y ahí va un tema, una referencia al Frente Amplio y al conjunto de la política en el país, es que no hay todavía una conciencia del papel que pueden jugar los gobiernos departamentales para resolver la cosa pública. No hay un redescubrimiento de la relación que hay entre gobierno local, gobierno territorial, gobierno de cercanía y la cosa pública. Hay una idea de que el gobierno departamental es el gobierno de los servicios urbanos tradicionales, o de la gauchada, o de la atención en la emergencia, y no la idea de que el gobierno departamental como tal, en Montevideo y en todos los departamentos, es un motor del desarrollo económico, es un motor del desarrollo social, es un motor de la construcción de empoderamiento y participación social. O sea, tiene que haber, yo creo que hay que mirar lo departamental, y lo digo de una experiencia departamental que me penetró, que me permeó, y estuve después en el gobierno nacional y participé, pero hay una idea, incluso hasta una mirada desde los organismos internacionales, donde ese desprecio por lo local de la política, esa bastardización esa manera de bastardear lo local en la política es nefasta. Es nefasta en la relación entre el poder central de los partidos, los aparatos, respecto del local, es nefasta respecto de la gente, y se pierde una cosa fundamental de la política: cuánto la política dialoga con la realidad concreta de la gente. Y si los gobiernos departamentales por eso que en el programa de Daniel Jiménez se haya agarrado el programa departamental y él haya marcado algunos énfasis, no se haya quedado con el grito fácil de la entrada por concurso, sino que haya dicho proyecto de desarrollo social y haya tenido alguna idea, eso conectó con la gente. La gente quiere que le digan que va a gobernar para generar oportunidades de trabajo, para generar turismo que le dé a un lugar maravilloso, único del país en una cantidad de cosas de sierra que no las tiene otro lugar. Esa idea de trabajar con esa plasticidad, con esa cercanía, con esa proximidad es fundamental. Y eso es lo que triunfa en la elección de La Valleja. No son un departamento de 50.000 votos el que mueve la aguja. Acá hay temas cualitativos. Yo creo que si seguimos analizando la política desde el lado de lo cuantitativo, de los relatos, le erramos, porque yo puedo contestarle a él, bueno, pero en votos sigue siendo mayoría del Frente Amplio. ¿Qué gano con eso? Se me va de las manos la potencia que tiene con un candidato que se paró bien, de acuerdo con lo que dijo Pata en el sentido del papel, de la importancia del candidato, pero yo creo que no solo es el candidato, porque el candidato fue con una propuesta, fue con un equipo. Ahora voy a volver a insistir,
Daniel capaz que está escuchando o no, que ahora viene lo más importante de ganar una campaña electoral, que es llevar a la práctica, convertir en hechos lo que se anuncia, y eso es un desafío muy grande en un departamento difícil, no se sabe cuál es la situación económica, es un departamento pequeño, pero bueno, hay que salir de la caja, hay que salir de la idea que intendencia es gauchada, emergencia, y te limpio y te barro. Martín, Sí, bueno. Sí, Martín Bueno. Tengo dos comentarios. Primero, a mí, esa visión de quién ganó, quién perdió las elecciones departamentales me parece súper de microclima político. O sea, no le cambia la aguja a nadie, no le cambia la aguja al Uruguay, no le cambia lo que pasa en ningún lado, quién gana o quién pierde en La Valleja, o quién gana y quién pierde en San Bautista ahora que están por hacer el sorteo. O sea, no pasa nada. Una elección más, una elección menos. O sea, es parte de la democracia. No, pero no es un tema de optimismo. Bueno. O sea, es parte de la democracia. Se gana y se pierde. En este país se ha ganado y se ha perdido. ¿Ah? Y más aún en instancias departamentales, que Miguel dijo algo muy importante, pero creo que es muy importante lo que dijo, y ahora voy ahí. Creo que el transcurso de los últimos 30 años han demostrado que en el interior, gane uno, gane otro, más o menos la peripecia es la misma. Más o menos no pasa nada. ¿Ah? Si en Uruguay es un país que pasa poca cosa, en Montevideo pasa poco, en el interior pasa mucho menos. Entonces, esto no es un partido de fútbol que... afirmación de Claro, Martín. pasa poco. Entonces, Miguel dijo algo, los gobiernos departamentales, a los cuales tienen un montón de personas trabajando, un montón de jerarcas, un montón de recursos para lo que es el Uruguay. Y competencia, porque, y competencias, porque la ley orgánica municipal asigna muchas amplísimas cosas. competencias. Los gobiernos departamentales deberían ser un lugar de aporte de valor sustancial y no meros administradores de los recursos públicos obvios. Hoy yo lo que siento que no digo que pasen todas las intendencias, siempre puede haber intendencias diferentes, pero en general a mí me da la sensación que las intendencias son meros administradores de los recursos públicos obvios. El empleo público, el cordón cuneta, lo que me viene de la central, lo que recaudo contribución y más nada. No veo demasiadas intendencias que realmente sean, que hayan dicho, esta intendencia cambió. Este departamento cambió porque se fue a buscar el valor. Esta comunidad organizada y liderada por un cuerpo, diríamos, burocrático, profesional y político, salieron a buscar el desarrollo. No, yo no veo eso. Meros administradores de la realidad burocrática. Y ahí es donde yo... Tengo diferencias con esa visión, ¿Sí? Y creo que varios en la mesa también. Yo estoy pensando en algunos departamentos donde las intendencias jugaron un papel importante en la promoción de desarrollo, de puestos de trabajo, captación Por de eso inversiones. dije, lo digo y de en todos. distintos signos políticos. Sí. Absolutamente. Ojo, no estoy pensando en todas, eso es cierto, no estoy pensando en todas, pero hay ejemplos que van por otro Yo lado. me acuerdo en San José, por ejemplo, en su momento, de que había como que San José estaba en un gran camino de buscar, pero yo tengo recuerdos puntuales, y son 19 intendencias. 19 intendencias. Entonces, por supuesto que hay intendencias que han tenido momentos de hacer eso, pero mi sensación que si voy a la media es que son meros administradores de lo obvio. Bueno, pero no sé si quieren seguir discutiendo esto o lo otro que estaba en la arriba de la mesa. ¿Por dónde ibas tú, Patricia? No, a mí este punto me parece interesante sobre el rol, porque me parece que ahí se abre todo un capítulo, incluso con la incorporación de los municipios, ¿no? Que es algo que como que lo hablamos de costado, pero no terminamos de meterlo del todo. Yo ya sé lo que piensa Martín, que está... Sí. Martín Bueno. Martín Bueno, perdón que tengo que hacer la aclaración. No, porque me parece que hay en esto de que nosotros tenemos un estado electoral grande. A mí me gusta eso y me Estado parece electoral. bien. Claro. O sea, elegimos mucho y tenemos distintos niveles de gobierno para localidades muy pequeñas, ¿no? Uno va, yo qué sé, a Brasil y todo nuestro país sería como una alcaldía, ¿no? Claro. Entonces, en realidad la proporción que tiene una persona de ser representada, ¿no? La cantidad de personas que te representan solo a vos es bastante importante. Y me parece que en eso... Tal vez podríamos abrir o empezar a pensar otras formas, lo que decía el Colorado me parece que es importante, de que bueno, que la política electoral también tiene que tener otros roles. Lo cierto es que la política electoral es para ganar elecciones, ¿no? Con todo lo que eso a mí me incomoda. A mí me gusta mucho más la otra política, la que pasa en el periodo interelectoral, pero porque soy una militante y hago política el resto del tiempo. Ahora, lo cierto
es que hay mucha gente que se involucra y participa en los procesos electorales, ¿no? Y participa de la política en el proceso electoral. Entonces, me parece sí que repensar cuáles son las tareas que tienen cada uno de los niveles de gobierno y proponer una cierta ampliación sobre las competencias, para mí, en términos de la construcción del desarrollo nacional, sería interesante. Y creo que sí hay experiencia, ahí hay diferencia de lo que dice Martín, yo creo que hay diferencia, no solo, bueno, el tren, no todo ese proceso de los grandes emprendimientos, sino de cosas, voy a citar una cosa que me van a criticar mis compañeros, pero el Pilsen Rock de Cacho Vidalín y los no sé cuántos decenas de años que toda la juventud del Uruguay empezó a moverse hacia el centro del país, o sea... Te marcó la cédula, la referencia. Bueno, capaz que sí, capaz que habla de mi edad, pero me parece que también... digo esto porque hay otro tipo de proyectos y de propuestas que también son interesantes de los desarrollos locales y que está bueno mirar. Sí. ¿Vamos cerrando? Sí. No, yo simplemente iba a decir que cuesta en una discusión del resultado electoral decir que lo más importante, el foco más importante no lo electoral, sino en lo que deja lo electoral como posibilidad o como opción para que la política se desarrolle. Yo creo que el electoral debería ser un momento muy importante, muy legitimador de lo que pasa con un gobierno, pero no debería agotar la discusión. Yo creo que hoy la discusión es qué puede hacer Jiménez. No la discusión, el desafío, la incógnita. Yo me quedo pensando, digo, ¿qué puede hacer? Yo, cuando me invitaron para el programa, me dijeron que se iba a hablar de esto, digo, bueno, ahora lo que queda no es tanto el resultado, que ya fue, ni los 95 votos, sino qué puede pasar distinto en La Valleja. Y puede pasar, yo creo que sí, a la escala que está ahí, no voy a... Y me parece que esa es la discusión interesante, que debería ser también con Montevideo, con todas sus complejidades. Lo interesante es que viene, no cómo terminó. Yo no sé, perdonen, capaz que estoy un poco un discurso demasiado axiológico, pero es lo que pienso sinceramente y creo que... Sí, está bien la pregunta porque se abre a su vez en varios puntos, ¿no? ¿Qué puede hacer desde la intendencia, ¿no? ¿Cuáles pueden ser sus resultados? ¿Qué puede hacer en cuanto a transformación de la forma de gobernar una intendencia? Son dos temas. Y tercero, vaya uno a saber si esto nos genera cambios hasta en el Partido Nacional, en la forma de comportarse y de manejar sus asuntos y sus estructuras y sus candidatos y los vínculos entre sus dirigentes, el Partido Nacional, porque el Partido Nacional seguramente saca algunas lecciones de esto que acaba de ocurrir. Y la coalición, porque Martín M hizo un planteo que yo no comparto, pero en principio más que no se... Yo se lo quería comentar después. Que no se puede probar, que decir, eso se va a resolver en cada uno de los departamentos. No sé, me parece que no. Nosotros creemos en la autonomía departamental y de vos, pero lo que pasa que vos que sos del Partido Nacional, pero como en esto de que la coalición, claro, pero lo que digo, como la coalición no la integran solo los blancos... Para todos o para nadie, dijo Skip. No, si lo van a resolver así, no sé, me parece que están un poco complicados con el tema de la coalición y que eso se abre como una discusión. No sé si está tan definido. Skipani que juega rápido dijo para todos o para nadie. Me suena. El reflejo de Skipani es un reflejo. ¿No se sentista eso? Es un reflejo natural. O sea, tú tenés una coalición que tenés socios. Claro. ¿Ya? Y el sentimiento que a veces creo que hay en el Partido Colorado, yo no estoy en la institucionalidad, así que no puedo decir que pase, pero que pasa en el Partido Colorado, por lo menos, es que tenemos una sociedad, o hay una sociedad en la cual los blancos siempre resuelven según a su favor, todos los ítems. Entonces, el Partido Colorado en Rivera también. No. Sí. No. Entonces es como, bueno, si somos socios, en algún lugar tenés que perder, en algún lugar tenés que ganar, y si no somos socios. Pero después somos socios a medias, y siempre hay esa sensación, en particular en el interior, que el Partido Nacional iba por todo, iba por la exterminación colorada. Siempre esa sensación. Entre los oyentes se abren más discusiones, lo dejo anotado por acá. Por ejemplo, ¿hasta cuándo 19 intendencias? Yo estoy para esa discusión. Más municipios y menos intendencias, dice Marcos con su mensaje. 4 regiones. ¿Hasta cuándo autonomía departamental a estos niveles? ¿Algún tema más que tengan ustedes? Yo trabajé muchas utopías, pero esa no la voy a trabajar en el final de mí. Yo tengo un país 100% municipalizado. ¿País?
País 100% municipalizado. ¿Sin regiones? ¿Cómo? ¿Sin regiones? 19 intendencias, 100% 19, municipalizado. pero es muy blanco eso. No, claro. 19 intendencias, Bueno, 2.000 municipios. Quedan para otras tertulias. Ahora, Bien. después de la pausa, cambiamos de tema, pero siguiendo la política por otro lado, por otra evaluación, por otro debate que está abierto.